Amigos, le damos la bienvenida a Gustavo Claudio Zegnini, que es un empresario del interior del país. Él nos está hablando en este momento desde una ciudad que es muy bonita y que él mismo va a presentar. Pero además es un experto en técnicas digitales y tiene una experiencia fenomenal en transformación de organizaciones. Gustavo, bienvenido a Nuevo Tecnología. Bienvenido, Gustavo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que decía ahora. Depende de la hora que nos estén mirando. Gracias por dejarme participar de esta charla. Mi nombre, bueno, ya me presentaron. Soy de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, una ciudad bastante particular, donde se junta la industria del campo y la tecnología. De hecho, tenemos, si ustedes entran a la página de la municipalidad, hay un censo que se viene haciendo hace muchos años de empresas de software. Así que estamos todos juntos acá generando trabajo. Gustavo, por favor, antes de que sí. avancemos con el reportaje, sería bueno que nuestros oyentes de todo el mundo te conozcan. ¿Quién sos? Bueno, soy el director general de la empresa Tron Software. Es una empresa que está a punto de, a 2 meses de cumplir 30 años, desarrollando software y generando soluciones para cliente. Soy papá de 3 hijas y 3 hermosos nietos. Vivo en Rafaela. En realidad no soy nacido y criado en Rafaela, soy de Buenos Aires, de Villa Devoto, donde nací. Y estoy acá en Rafaela hace 30 años. Previo paso 5 años trabajando en la represa de Yacyretá, en Corrientes. Gustavo, hay un tema que nos preocupa y que es el tema central de nuestra charla, que es el efecto de la pandemia y sobre nuestros hábitos de trabajo. Estamos habituándonos a conversar con una pantalla, pero la verdad que esto está invitando a una transformación importante que no sabemos qué tan profunda y qué tan duradera va a ser. Y sobre eso nos gustaría dialogar contigo. Vos has escrito recientemente un ensayo en tu LinkedIn que sugiero, se llama H-Office, el nuevo paradigma, sugiero mirarlo, pero nos gustaría que nos acompañes en tu reflexión acerca de la trascendencia de esta transformación y sus ventajas, sus desventajas. A punto tal que en este momento estamos teniendo esta reunión, precisamente que en otros momentos no podríamos haber tenido por la distancia, ¿verdad? Las reuniones anteriores, en nuestra propia audición, eran personalizadas en general, pero digamos ahora, todas nuestras reuniones, a raíz del COVID naturalmente, están no siendo más personalizadas, sino a distancia, a través de esta maravilla digital del Zoom. Si yo tuviera que ir de lo general a lo particular, diría que tenemos que aprender mucho de la historia. Si uno mirara la historia y viera los grandes cambios de la historia y cómo sucedieron, nos permitiría tener alguna claridad sobre lo que está pasando ahora. ¿Sí? A ver, simplemente eso. Simplemente pensar en la revolución industrial, como una seguidilla de problemas a solucionar, donde un grupo de ingenieros pasaron de decir no tenemos carbón, pero está ahí abajo, hay que sacarlo, y crear la máquina de vapor, hasta crear los canales después en Inglaterra para llevarlos hasta el puerto, porque el carbón no estaba al lado del puerto, crear los puertos, crear los barcos para poder llevar el carbón, y así sucesivamente. O sea, hay un momento donde se cruzan las rutas, digamos. Si uno pudiera entender eso, va a entender más fácilmente, si conoce de historia o lee historia, le gusta la historia, podría entender mejor lo que pasa con la pandemia. ¿Puede decir que en este momento está pasando un cruce de caminos parecido? Sí, o un cachetazo que te hace despertar de alguna manera algunas cosas que ya conocías. O sea, hacer videoconferencias y demás existe hace muchos años. O sea, mucha de la tecnología ya estaba disponible hace tiempo. Nada más que teníamos otra forma de hacer las cosas. Doy un ejemplo para salir de la tecnología. Cuando en todo esto de la pandemia, que hay discusiones y se comparan países, yo digo, es casi imposible comparar países. Yo pensaría que Argentina es uno de los países más perjudicados desde el punto de vista cultural. Ustedes piensen el año pasado, nada más, ¿no?
las reuniones eran personales. Ustedes cuando veían a alguien con un barbijo por la calle, ¿qué pensaban? Yo lo que pensaba era que era alguien trasplantado o alguien con una enfermedad terminal, que se estaba cuidando. Cualquiera de nosotros, ¿no? O alguien que venía de cometer un asalto. No, bueno, ese no usaba barbijo, usaba otra cosa, pero quiero decir, eso es... Los que bajamos por Bien, pero yo hablo de Argentina. Si yo estuviera en Japón, la verdad que el barbijo sería una parte más del escenario o del decorado habitual que veo. ¿Cómo nos saludamos los argentinos? Sí, un abrazo y un beso. Nos habíamos acostumbrado al abrazo y al beso. Y no, es parte de lo nuestro. A los puros compartimos el mate, compartimos inclusive cuando los que juegan el fútbol, después la cerveza. O sea, hay una cantidad de hábitos que hacen que seamos diferentes y que en este caso en particular signifiquen un cambio cultural muy grande. Para un japonés seguro que no. Ese cambio cultural puede ser de otras cosas, pero eso no. Viven con barbijo. Ustedes están en una ciudad que tiene un nombre que es muy particular, que es Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es una de las pocas ciudades del mundo que cuando hay una subestada se limpia. Si ustedes levantan la cabeza, es muy interesante hacerlo. Después de una subestada van a ver un cielo azul que no se ve habitualmente. Pero hay otras ciudades que no. Santiago de Chile, no sé, puedo nombrar muchas ciudades donde la contaminación es un tema importante. Con lo cual digo que lo primero que hay que mirar son los cambios culturales y cómo impactan. Por otro lado, para nosotros el contacto humano es muy importante. O sea, saludarnos, vernos, charlar. Ustedes, cuando cualquier argentino se va a trabajar a otro lugar, entiende que no es habitual ese contacto. Quiero decir esto porque uno de los primeros cambios que hay son culturales, no son tecnológicos. El café. Pero el café se toma compartido. O sea, che, voy a tomar un café, vení, charlamos de paso. Y a veces se charla, no es que se puede charlar de temas generales como temas laborales. ¿Sí? Aprovechar ese momento para charlar un tema, un problema que hay o resolver alguna cuestión. Hay ambientes que son muy colaborativos y otros que no, por el tipo de industria o por el tipo de trabajo. Ahora, todo esto venía pasando, la digitalización venía pasando, el uso de la tecnología estaba disponible, WhatsApp hace un tiempo que está disponible. Yo nunca voy a olvidar con un amigo que fuimos a una presentación, una feria era, donde mostraban el NetMeeting, que era una de las primeras herramientas de contacto, digamos, de videoconferencia de Microsoft. Te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Que estábamos en una mesa redonda con 4 computadoras y estábamos hablando los dos estábamos frente a frente, físicamente, y estábamos los dos hablando por computadora. Era una experiencia rara, ¿no? Pero quiero decir, muchas de las cosas que estuvieron disponibles para la pandemia vienen de antes. O sea, todas las herramientas que estamos usando. Algunas de las herramientas que estamos usando realmente desde el punto de vista tecnológico son muy pobres, pobrísimas diría. Si cualquiera que desarrolle software la mira, dice, la verdad que no pasa el testing de usabilidad de una empresa más o menos seria. Pero están disponibles y se pueden usar. Y esa es la gran diferencia. Y son gratuitas, aunque la gratuidad es un tema para discutir en otra charla. Nada es gratuito, siempre pagamos algo. Vos decís entonces que el tema a enfrentar pasa por nuestra capacidad de adaptación a herramientas que estaban disponibles. No son lo herramental el problema. No, y después, lo que sí es fundamental, y yo por ahí en el informe decía Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Una fase bastante controvertida para algunas cosas, algunos escenarios, pero yo me voy al foco del tema, es lo que significa adaptarse mejor al cambio. O sea, muchos tuvimos que adaptarnos en poco tiempo a un nuevo escenario, a nuevas propuestas, con inteligencia y apertura mental, digo, para ver el nuevo camino que se avecina y que teníamos que enfrentar. Algunos estaban preparados, otros no estaban preparados. Y ahí vino la cuestión. Los que no estaban preparados tuvieron que salir rápidamente a improvisar y hacer cosas para lograr estar en línea o a descubrir con asombro algunas de las cosas que estaban disponibles hace años. Horacio te está pidiendo la palabra, pero yo le pido a Horacio que hable Sí. cerca del micrófono porque él habla a la cámara, habla a la pantalla y no al micrófono. Sí.
yo te diría que ¿en qué ha contribuido el celular al desarrollo de las capacidades personales? Porque el celular, digamos, está en manos de toda la población prácticamente. No hay nadie que no tenga uno o más de un celular. Y eso, digamos, requiere, digamos, una cierta capacitación, porque el celular no es una especie hoy de computadora. De modo que esto tiene que haber contribuido en algo a que la gente se acostumbre a digitalizarse, ¿no? Sí, nosotros, nuestra empresa en particular desarrolla soluciones móviles del año 96. O sea, prehistoria, la prehistoria de la movilidad, digamos, ¿no? Y una de las primeras cosas que pasa o que sucede y que veíamos es que el celular es todo. No es un teléfono, una computadora, una cámara de fotos, una filmadora, una grabadora de voz, y puedo seguir con una larguísima lista, pero en particular, a diferencia de toda la historia de la tecnología, va siempre con nosotros. O sea, la llevamos encima todo el tiempo. Muchas de las otras tecnologías teníamos que ir hasta un lugar. Entonces ahí viene la primera cuestión. Para trabajar en la computadora, hace 30 años tenía que ir a la oficina. No había tantas computadoras en la casa, o había muy pocas. Tenía que ir hacia la tecnología. Después vinieron las posibilidades de poner una computadora en la casa, tener una notebook, etcétera, etcétera. Y el celular, el tema es que va todo el día con nosotros, ¿sí? Hay gente que por ahí no se puso las medias, pero si se olvida el celular, vuelve por el celular. Y esto no es una cita risueña, es verdad. O sea, casi está primero el celular, es lo primero que agarra en la mañana. Hay toda una cuestión para charlar con esto que es bastante importante, y hay algunas películas lo que de alguna manera está diciendo Horacio es que nuestro hábito con el celular nos está llevando a que de pronto nuestra casa sea más fácil usarla como lugar de trabajo. Y ahí entramos en el problema es que no. A ver, el problema es que si yo te diera a vos, nunca conociste, siempre anduviste a caballo, y de pronto te doy una Ferrari, ¿sí? Es posible que termines contra un árbol destruyéndola. Quiero decir, el problema de estas herramientas es que no sabemos, tenemos que tener muy claro cuándo dejar de usarlas, digamos, cuándo hay que colgarlas, cuándo hay que apagarlas, cuándo hay que... Es un tiempo por una cosa, un tiempo por otra. Nos cuesta muchísimo, y es el gran trabajo que tenemos que hacer. Pero volviendo a nuestro punto central, que es el tema del trabajo y cómo afecta a nuestro modo de trabajo. Hasta ahora lo que tenemos hemos estado habituados a trabajar en la oficina, en el lugar habitual de trabajo, y a partir de ahora empezamos a trabajar en nuestra casa. Poniendo los dos temas en la balanza, ¿cuáles son las reflexiones que vos podés hacer sobre esto? Porque mira, eso hay es una comodidad, pero también hay un costo. Hay ventajas y desventajas. Tu reflexión. Es una verdad medias. Y te explico por qué. La gente antes se llevaba trabajo a la casa. Mucha gente se llevaba una carpeta con algo y terminaba de mirarla, a leer un documento. O sea, había una situación. Mi mamá trabajaba fazón como costurera. Trabajaba en mi casa. Y yo estaba al lado de ella cuando era chico, al lado de la máquina de coser Singer, con la maderita que se estiraba, haciendo los deberes. Y trabajaba en la casa y trabajaba... Quiero decir, hay una historia del trabajo en la casa. El tema es que ahora estamos forzados a trabajar en la casa. Es otra historia. Entonces ahora tenemos un escenario donde no hay otra, ¿sí? Ahora, hay que estar preparado para ese escenario, porque ¿qué es trabajar en la casa? ¿Sí? Hay gente que no puede. Si yo tengo una línea de producción, es muy difícil que pueda trabajar en mi casa, casi imposible. Aunque en el futuro vamos a tener situaciones donde sí se pueda. Pero quiero decir, trabajar en la casa tiene sus cuestiones. Entonces nosotros lo que planteamos es mirar la realidad. La primera realidad que se hace, que a mí me dio mucha risa, es de muchos empresarios amigos que decían, voy a bajar los costos, voy a bajar los costos. Digo, creo que no entendiste nada. Dice, porque vos lo que tenés que siempre aumentar la productividad. Bajar los costos es algo, yo siempre lo digo, a mí me dicen bajar los costos, algo muy simple, es fácil bajar los costos. ¿Por qué no aumentas las ventas, tu rentabilidad? Creo que esa sería tu tarea, ¿no? Bajarlo, y yo me río porque enseguida sacamos la fotocopia, sacamos el café, sacamos una cosa que es casi intrínseca a nosotros mismos. Yo digo que acá hay una oportunidad grande de aumentar la productividad y mejorar la posibilidad de trabajo. Sí, por ejemplo, mejorar la relación con los clientes, porque así como estamos en contacto con nuestro personal en modo directo,
podemos estar en contacto diario con nuestros clientes de una manera que antes no podíamos estar. Pero necesitamos tener el contacto con el cliente. O sea, necesitaríamos... Efectivamente. No podemos ir de un extremo al otro, ¿no? No podemos estar pelados con dos pelucas, como decía un amigo. Tenemos que estar en un término intermedio. A mí me parece que lo que debe suceder es entender la situación actual. Primero, adaptarse. Hay una necesidad de adaptarse urgente. Nosotros estamos fuera de la casa de principio de marzo. O sea, antes de que se anunciara la primera... Volvimos, fue muy interesante porque Rafaela, nuestra ciudad en particular, tiene 100 y pico mil habitantes. Teníamos que tener un censo ahora este año que no se hizo. 105.000, 110.000 habitantes. Y tuvimos casi 3 meses y medio sin un solo caso. Y a principios de agosto, o sea, dijimos, bueno, volvamos a la oficina. Volvimos algunos, fuimos volviendo de a poco. Y a los pocos días tuvimos el primer caso de vuelta, y así fue digamos, estoy hablando de más o menos del 10 de agosto en adelante, una curva impresionante porque el virus entró en un lugar virgen, digamos. Claro. No había ningún caso. Recién esta semana estamos empezando a bajar. Pero si ustedes miran el mapa, en la región nuestra está una de las más rojas que está. Quiero decir, volvimos a sacar a toda la gente, al primer caso que tuvimos, toda la gente de vuelta a trabajar en su casa, así todo tuvimos el 50% de la gente con COVID. O sea, para ese escenario post-COVID que todavía no terminamos de identificar, y relacionado específicamente con el trabajo en la empresa, ¿qué escenarios vos visualizás? ¿Cómo los explicarías? Bueno, nosotros lo que planteamos en este documento, que se llama Office, que es una mezcla de home, office con office, es que no se va a poder nada va a volver a ser como antes, porque ya vivimos una experiencia con situaciones que conocimos, con luces y sombras, pudimos adaptarnos. Fue una experiencia increíble que yo creo que nunca la hubiéramos realizado sin la obligación que nos generó la pandemia, ¿sí? Y con el objeto de cuidarnos. Creo que no sé si lo hubiéramos hecho un corte y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar desde las casas. Algunas empresas los habían hecho en otro momento, pero no así en forma masiva, donde aparte culturalmente, como decías vos, un cliente pueda decir, cerremos esta venta por Zoom o por la plataforma que... Seguro. ¿Y entonces hacia el futuro? Y hacia el futuro nosotros lo que vemos que pensar en volver como estábamos, no lo creemos como o sea, volver a la oficina como si nada hubiera pasado. Las cuestiones que pasó. Y nadie va a volver a ser como antes. Las personas no vamos a volver a ser como antes, ni las empresas vamos a volver a ser como antes. El otro es quedarse en la oficina y no volver, en la casa y no volver a la oficina. Teletrabajo al 100%. Esos serían los dos extremos. Extremos. Siempre pensando, mucha gente, a reducción de costos al no tener que disponer de oficina. Y lo que no se entiende realmente, nadie hizo un estudio, un planteo en serio, porque, a ver, ¿cuáles son las ventajas de la casa como lugar de trabajo? Primero que no tenemos que perder tiempo viajando. ¿Sí? Por ahí en nuestra ciudad no es tanto, pero en Buenos Aires a veces son 3 horas por día. Lo analizo. Horas, piquetes, huelgas, etcétera, etcétera. No, más que piquetes y huelgas, yo te diría el tiempo personal y el problema de llegar, de viajar, el calor. Bueno, en casa podemos estar cómodos, cerca de nuestros efectos. Los tenemos a mano. Nos permite combinar tareas entre lo familiar y laboral, si lo sabemos. Tenemos flexibilidad. Las inclemencias del tiempo no nos condicionan. Está lloviendo, bueno, yo estoy en mi casa, hoy sigo trabajando. Entonces, empiezan a ver las cuestiones de productividad, ¿no? Nos olvidamos del tránsito, estacionar, esperar el colectivo, viajar incómodo, etc. Pero siempre hay una balanza y hay que tener en cuenta cuáles no son los temas que equilibran esta balanza, las cosas que hay que tener en cuenta. Primero, no tener un espacio específico de trabajo donde poder estar concentrado dentro de la casa. Entonces empezamos a ocupar lugares raros dentro de la casa. O como ahora yo, hace un ratito tratando que el perro se vaya a otro lugar para que no ladre y haciendo... Quiero decir, en las casas la arquitectura no está preparada o está preparada muy poco para home office. Y hablo de metros cuadrados y hablo de adaptación de lugares.
Las interrupciones, si compartimos el espacio con otras personas. Si somos dos trabajando, haciendo home office, bueno, hay cosas que pueden ser incompatibles. Yo tengo una conferencia, la otra persona tiene que tener una conferencia, tiene que irse a otro lugar. Administrar los horarios de trabajo y descanso en forma ordenada. Uno de los efectos principales es que se desordenó eso, ¿sí? No para cumplir un horario de trabajo determinado, ¿sí? Yo trabajo de 8 a 17 o lo que fuera. No. Es para decir, bueno, estoy en mi horario de almuerzo, y eso nos pasaba ya con el celular, ¿no? Una mezcla de que a cualquier hora se puede... Bueno, no disponer de todos los elementos necesarios para desarrollar las tareas, en especial la Eso es muy importante. Por ejemplo, alguien que está en una tarea administrativa que no tenía información digitalizada, tiene que ir al archivo. Hay una persona que cada vez que entraba eran facturas electrónicas o las facturas de compra, las digitalizaba o algún documento lo digitalizaba, no tuvo problema en adaptarse porque conectándose remotamente acá tiene que ir hasta la oficina, traerse la documentación y demás. O sea, el que no estuvo digitalizado, ¿sí? Y algunas tareas en particular sufrieron más. Disponer de un ambiente agradable en cuanto al mobiliario, climatización. Sí, bueno, tengo un lugar en mi casa para trabajar, pero es una piecita del fondo donde el techo está a 2,15 metros y si hace calor voy a tener que ir con un toallón porque me voy a morir de calor. O sea, algunas cosas, mucha gente que tiene una casa con 5 dormitorios, no lo piensa, pero hay gente que vive en un departamento de un ambiente. Y no tiene un lugar. El lugar físico es algo que no se puede resolver. No lo vamos a poder resolver. Va a ser un cambio que va a tardar tiempo. Tendencia que hace que... Quiero decir, y ya te doy pero quiero dejar planteada la pregunta, Horacio. No, quiero decir que vos estás mirando un escenario hacia el cual incluso estás haciendo alguna propuesta. Pero bueno, Horacio te quiere hacer una pregunta. Hasta ahora perdón, quiero completar cuáles son las cosas, digamos, no positivas y así lo cierro. Otras que tendencia a quedarse en la casa y no caminar o salir. Usted recién está hablando de un tema que tiene que ver con esto. O sea, hay mucha gente que no, por miedo, por lo que fuera, primero porque está en la casa y naturalmente no camina hacia el trabajo, no sale, no tiene que salir, todo está en la casa. Problemas inclusive de no tener contacto con el sol. Y fundamentalmente compartir con los compañeros de trabajo el día a día, el contacto humano, poder salir del mundo de la casa y evitar otros lugares. O sea, hay una cantidad de cosas a tener en cuenta. Disculpe, pero bueno, escucho la pregunta. No, pero está muy bueno. Pero entonces, antes de ir a los escenarios futuros, Horacio, tu pregunta, por favor. Sí, hemos hablado de la oficina exclusivamente hasta ahora, pero ¿qué pasa con el e-commerce, que es el otro tema, la venta, el comercio minorista, digamos que también, yo diría, ha sufrido un cambio espectacular, que hasta ahora, digamos, el salto que pegó el e-commerce debido a la pandemia fue fenomenal, digamos, del cual probablemente tampoco haya un retorno igual al anterior. Entonces, yo diría, el otro gran tema, además de la oficina, es el comercio, ¿no es cierto? El comercio en general, en toda la historia de la humanidad, es una de las cosas que más se ha adaptado rápidamente. Yo te diría, llamar a alguien que tengo a 5 cuadras, que hace comida, hace viandas, y por WhatsApp ya te la publica, te la manda y te la envía, y se adaptó. Tenía que resolver algunos temas y se adaptó rápidamente. Otra es la economía de plataformas. Yo hablo de el comercio minorista, el pequeño comercio de barrio y demás. No estás hablando de Mercado Libre, por ejemplo. No, de plataformas. Yo creo que el tema de las plataformas tiene un futuro diferente al que estamos viendo. Yo esto lo digo desde un lugar donde en algún momento todo el mundo hablaba de BlackBerry y yo decía, mire, BlackBerry va a morir porque es una empresa que no va a poder seguir la historia tecnológica del resto. Y me decía, estás loco, es el 90% del mercado. Quiere decir todo el mundo es un BlackBerry. Quiero decir que las plataformas... El comercio es grande. Sí, pero las plataformas van a sufrir un impacto, me parece a mí, de ordenamiento, porque como cualquier cosa vos no puedes hacer que algo crezca hasta el infinito. Y va a haber una posición natural. Ya pasó en Europa con el comercio de proximidad, ¿no? En alguna ciudad donde no puede haber supermercado, tienen que estar en las afueras. Bueno, ya hay una historia de esto, en el caso del comercio. Ahora, en particular... Yo puedo hablar de casos de amigos de comercio y en algunos casos en los cuales participé ayudándolo.
Y lo comento como un caso, alguien que decía, mirá, yo el problema que tengo es que vendo libros. Y la gente entra, mira, quiere mirar el libro, quiere mirar la contratapa y demás. Y digo, ¿por qué no seguís vendiendo? Pero si no puede la gente venir a la librería. Pero mira, yo le presté un celular mío, le dije, ponele una cuenta de WhatsApp, ¿sí? Poner una cuenta de WhatsApp y hacer lo siguiente, hacer lo mismo que cuando el cliente viene, que te llame por videoconferencia. ¿Cómo? Vamos a una prueba. Entonces me puso, hablábamos con él y le digo, che, quiero ver los libros, un libro de, no sé, de pesca, por decir algo. Ah, espera que, bueno, iba caminando hasta la estantería. Digo, mostrame lo que hay. Ponía la camarita y me lo mostraba, él lo sabía hacer. Y dice, che, a ver, mostrame la tapa. Me mostraba la tapa, podía hacer una captura de pantalla. Y de esa manera empezó a vender. Aparte del pedido, de estas cosas conocidas, ¿no? Del delivery. Le digo, mira, es lo mismo. Para mí como cliente es como si estuviera en el lugar. Vos me llevás hasta la estantería y me haces la experiencia. Por supuesto no lo puedo tocar el libro, por supuesto no lo puedo oler el libro, pero la experiencia la estoy teniendo. Y lo que está diciendo que de alguna manera la necesidad es la que habilita la creatividad. Pero como estamos llegando al final del tiempo, lo que pido es que nos dejes mirar un poquito hacia el futuro, porque tu trabajo, si querés la carnada que tiene, es que vos estás haciendo de alguna manera, no propuestas, no se podría decir que son propuestas, pero estás diciendo hacia dónde vamos. Y ahí estás hablando de un ambiente de trabajo mixto. Me gustaría que nos lo comentes todo eso. Bien, el ambiente de trabajo mixto lo planteo como dos opciones. Una que llamamos Office, que es Home más Office, o sea, que poder seguir trabajando de las casas, pero tener un lugar disponible para trabajar eventualmente. Por ejemplo, voy a tener durante 15 días albañiles en mi casa. ¿Cómo hago para hacer home office? Con tipos que me están golpeando en la cabeza. Primero, una reunión con un cliente no lo voy a poder tener, voy a tener que pedir que dejen de martillar, no se puede. Entonces necesito ir a un lugar físico a trabajar. Bueno, voy a la oficina, no más a mi escritorio, sino un escritorio que esté disponible y compartido tal vez. Las reuniones de trabajo. Hay cosas que se complican y alargan mucho el tiempo. A veces necesito juntarme con 2 o 3 personas para hablar de un proyecto e intercambiar rápidamente información, y a veces necesitamos físicamente tener dispositivos para probar, mirar y demás. Bueno, necesito un lugar para reunirme. O sea, tengo que tener un espacio combinado donde podamos trabajar de la casa y podamos ir a la oficina, tener una sala de reuniones, un espacio dinámico para compartir, espacios para equipamientos fijos centralizados, en caso de los servidores, centrales telefónicas, aunque estas cosas cada vez están más en la nube, pero alguna gente sigue teniendo elementos centralizados. Espacio de archivado de documentación. Hoy todavía tengo que archivar documentación, lamentablemente papel, algunas cosas. Espacio para recibir clientes. Eventualmente yo necesito hacer una presentación con clientes, un desayuno, tener contacto, charlar. Estoy hablando post pandemia, ¿no? ¿Se entiende? Sí, necesidad de tener una dirección física. Si soy una sociedad anónima, tengo que tener una dirección física o la tengo que mantener y demás. O sea que pero necesitamos. Tu idea va más allá, además. Una cosa que es bastante inspiradora es la idea de decir, ¿y por qué este ambiente tiene que ser exclusivo para mí? Exactamente. Podríamos compartirlo con otros. Fíjate que es algo que funciona demasiado, o lo hemos visto desarrollar en lo que se llama las startups o las empresas muy chiquitas, muy de inicio, donde los espacios de, entre comillas, coworking estaban planteados. Vos lo que estás planteando, me parece, es un esquema en el cual el coworking se habilita incluso para empresas ya de una dimensión un poquitito más grande. El 90% de las empresas en la Argentina son micropymes, más o menos. ¿Sí? Depende también del lugar y ocasión. Entonces nosotros lo que planteamos es un pequeño clúster asociativo, flexible. Un espacio físico donde podamos compartir lugares, pero también compartir experiencias. Es un ambiente de integración de negocios. O sea, yo puedo estar en imaginemos, no es un espacio solo de coworking. Coworking tiene tal vez otro concepto. Esto es un clúster asociativo, donde puede ir de la asociatividad blanda a lo que se llama asociatividad dura.
O sea, deuda es fusión de empresas. ¿Sí? Puedo tener un grupo de empresas pequeñas y transformarse. Entonces, ya este modelo existe hace años. Por ejemplo, hay una figura legal en Argentina que se llama consorcio de exportación. Un consorcio de exportación son un grupo de empresas que se unen para tener una empresa, que es el consorcio de exportación que es una figura como una sociedad anónima, que es para exportar. O sea, todas juntas exportan y facturan desde ese consorcio de exportación. O sea, el concepto asociativo no está tan desarrollado en Argentina, sí en otros países, pero creo que es el camino. Entonces, en este caso lo que estaríamos asociándonos es para ocupar un espacio común. Sí, tenemos un espacio común donde tenemos salas de reuniones comunes que las podemos usar organizando las agendas, podemos tener espacios exclusivos físicos nuestros, cerrados, ¿eh? Una oficina con 3 escritorios donde podemos ir y es un lugar nuestro donde alguna persona que eventualmente tiene un problema en su casa pueda ir o no tenga lugar en la casa y necesite ir a la oficina o necesite concentrarse más y ir a la oficina y desea ir a la oficina o reunirse con otras personas. Tener un espacio también, nosotros lo llamamos espacios comunes compartirse a las reuniones, espacios independientes que son las propias de cada empresa, pero también sumar espacios de potenciación de negocios. Un café, una especie de bar para todos, un espacio donde poder juntarse a charlar de negocios, tener a mano otra empresa que tal vez sea del rubro o no. Por ejemplo, qué sé yo, puedo ser una empresa que desarrolle software para determinadas cosas y necesito un especialista que no tiene que ver con el software, que es de logística, y hay un especialista de logística que puede potenciar mi negocio. Quiere decir que es una oportunidad bárbara para ir pensando en pequeños clústeres asociativos. Yo hay algo que no puse en el informe, que me pareció también bastante interesante. Sí, y creo que tiene que plantearse, especialmente los arquitectos y los proyectos inmobiliarios, un nuevo esquema. O sea, las casas van a tener que cambiar como espacio, pensando en espacio de trabajo, pero también podemos pensar en espacios de trabajos en lugares donde hay edificios de departamento. Claro. No sé si ustedes conocen el housing, que es sí, gente que vende su casa y gente cuando ya te jubilás y van a vivir a un lugar donde tiene espacios comunes, donde tienen actividades comunes y servicios comunes. Entonces yo podía tener, imagínense un grupo de departamentos, con muchos departamentos, y en la planta baja tener un espacio de oficina de coworking, ahí sí sería de coworking, donde en realidad yo diría... Estamos descubriendo una nueva amenity para los futuros proyectos inmobiliarios. Estamos llegando al final, Gustavo, porque se me está acabando el tiempo. No sé si Horacio tiene una pregunta, pero yo antes de que termine este reportaje, quisiera pedir tu reflexión acerca de la nueva dimensión que el tema de seguridad informática plantea en esta situación. Bueno, el tema de seguridad sin duda es una cuestión fundamental. Si uno no tenía un esquema de seguridad serio y empezó a trabajar remotamente, dejó las puertas abiertas para que se meta cualquiera, ¿no? Y es un tema muy amplio a nivel de países y a nivel de empresas, y creo que ahora ese tema está planteado en forma muy fuerte y creo que se dio muy fuerte por esta cuestión del teletrabajo. Pero fundamentalmente creo que las empresas no toman en serio el tema de ciberseguridad, no lo toman en serio hasta que no tienen un secuestro de archivos con lo que llaman ransomware, y tienen que pagar y poner plata y están 3 días parados. Es un tema que es como la salud, muy parecido a la salud, ¿no? Hasta que no se prende una alarma roja, no empezamos a caminar, no empezamos a hacer ejercicio, no empezamos a dejar de comer cosas que no corresponden. En una palabra, esta transformación será sustentable en la medida que gerenciemos bien, además, y responsablemente, los temas de seguridad informática. Sí, digamos, es central. Ahora ya no es una opción, una elección. Es condición de sobrevivencia. Sí, lo necesitas porque estás trabajando. Alguien una vez me dijo, hace unos cuantos años, dice, no, nosotros no estamos conectados en red interna, menos a internet, nunca nos vamos a comunicar a internet. Digo, ¿por qué? No, porque mi computadora no se conecta a nada por un tema de seguridad. Y le digo, la verdad que para mí, si yo fuera alguien que quiere robarlo, usted es una persona maravillosa, porque contratar a un hacker a mí me saldría mucha plata. Un ladrón que venga y le saque el disco fijo, saldría muchísimo más barato.
Seguro. Y el tipo se quedó pensando. Quiero decir, los nuevos métodos hay que estar preparado para un montón de cosas. Igualmente, Horacio te está haciendo una pregunta. Adelante. ¿Y qué pensás del futuro de los shoppings y de los centros comerciales? Yo hago un chiste, ¿no? Yo, en mi testamento puse quiero que me entierren en un shopping, porque así mi familia me va a haber seguido, dije. Es un chiste que es medio fuerte, pero digo, el shopping, los lugares de encuentro van a seguir estando, la gente necesita encontrarse, ¿sí? La gente compra por internet, pero necesita ir a ver y a ver gente. Yo digo que los shopping es una especie de zoológico. A mí me encanta ir al shopping, no compro nada en general, pero para mí es un zoológico de gente, me encanta ver a la gente. La gente que compró un montón de cosas y tiene cara de enojada, y es una especie de zoológico de gente. Es como ir a un zoológico a mirar a otra gente y mirarse uno mismo. Yo creo que esos lugares van a seguir existiendo, no tal vez tantos como existen ahora, pero los lugares de encuentro van a ser fundamentales. Tal vez lugares de exhibición para que después hagamos la compra por correo. Gustavo, hemos aprovechado muchísimo nuestra reunión de hoy. Te queremos agradecer en nombre de Novo Tecnología y de Radio High que nos hayas prestado este tiempo, pero precisamente el tiempo nos devoró y creo que nos devoró bien. Te damos las gracias y desde ya esperamos volver a encontrarte muy rápidamente de nuevo en otro programa de Novo Tecnología. Muchas gracias por tu participación. No, yo les agradezco a ustedes fundamentalmente este tiempo para charlar y siempre disponible para poder hablar de estos temas. Me parece que es muy importante hablar. Los invito a los que quieran ver lo que escribí en LinkedIn, ahí se pueden ver este documento y algunas otras cosas que escribí, inclusive sobre algunos de los temas que charlamos hoy. Muchas gracias, Gustavo. Horacio, tus comentarios finales, por favor. Bueno, yo diría que lo que hemos aprendido de toda la charla que tuvimos con Gustavo es la futura arquitectura social y económica, ¿no es cierto? Es decir, esa arquitectura social y económica, como él mismo explicaba, va a cambiar la arquitectura física. Te das cuenta que lo que él estuvo explicando de los edificios de vivienda con una especie de unidad, digamos, de coworking o cosas por el estilo, es algo muy novedoso. No sé si hay algún edificio, yo no vi ninguno todavía, pero es posible que lo haya. Sí, pero digamos, seguramente las amenities van a incluir ahora un espacio de trabajo. Seguramente. Entonces, si es que alguien no lo pensó, va a escuchar nuestro programa, que se les recomendamos que lo escuchen, lo va a pensar. Digamos, porque es un tema que, evidentemente, esa nueva arquitectura social y económica requiere una nueva arquitectura física de los edificios y de las ciudades, de todo junto, digamos. O sea, la urbanización va a pasar a ser distinta y los edificios que integran esa urbanización van a pasar a ser distintas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. De modo que es el futuro que nos espera, de acuerdo a lo que nos ha tratado de enseñar Gustavo. Y en realidad otra cosa, que todos vamos a ir a una realidad mezclada. Esto es lo mismo que cuando aparecieron los libros digitales, alguien dijo desaparecieron las bibliotecas. Y yo creo que en realidad lo que estamos haciendo siempre es una superposición de una cosa con la otra. Los modos habituales van a ser mixtos. Vas a necesitar los ambientes de trabajo aislados y vas a también necesitar los ambientes de compartir con otros. Y como muy bien dijo Gustavo, con otros que de pronto no están en tu negocio, con lo cual vamos a descubrir nuevas formas de negocio. Pero ¿quién de nosotros, Horacio, puede decir que no ha trabajado ya en un hotel, en el office center de un hotel? Ciertamente vivimos en eso y ahora el acento hay que ponerlo, me parece, en los temas de seguridad informática, que es un dilema que bien dijo Gustavo, no se está tomando en cuenta con la seriedad de vida. Amigos, así